Hola, les saludo, soy el instructor Pulido y los voy a acompañar en la formación complementaria Primeros Auxilios. Clase número 6. Atención hospitalaria en caso de enfermedad súbita. Una de las principales causas de parada cardiorrespiratoria son el traumatismos, electrocuciones, ahogamiento y asfixias, patologías cardíacas y los estados de hipos, principalmente el caso de las hipotermias. Normalmente la rentabilidad son los primeros 5 minutos. Después de los 5 minutos, 10 minutos ya no es rentable. Hay unos casos especiales, como el caso de electrocuciones y ahogamientos, que se ha demostrado un buen pronóstico en reanimaciones presenciadas de 30 minutos. Identificamos el punto de presión. Normalmente en la apófisis sifoide colocamos la región tenar de la mano dominante y la entrelazamos con la mano no dominante y hacemos una presión de 5 centímetros, 2 pulgadas. Hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones, 7 ciclos en 2 minutos, 210 compresiones, 14 ventilaciones. Después de 2 minutos verificamos el pulso y ese pulso nos podemos demorar máximo de 5 a máximo 10 segundos. En caso de atragantamiento, la maniobra a emplear es la maniobra de Henlich. Colocamos nuestra mano dominante empuñada en el epigastrio, la entrelazamos y hacemos movimientos hacia arriba para favorecer la expulsión de ese objeto que obstruye la vía respiratoria. En mujeres se entrebraza por encima de la línea media mamilar. En niños mayores de 1 año nos arrodillamos y lo apoyamos en la pierna que está flexionada. Y los niños mayores de 1 año, en caso de inconscientes y ausencia de circulación, se inicia masaje cardíaco con una mano. En niños menores de 1 año se hace el masaje cardíaco con el primer dedo, de esta manera, o con el tercer y cuarto dedo, como lo muestra esta imagen. En caso de ahogamiento, se inclina el niño menor de 1 año y se hace unas 5 palmaditas en la mano en forma cóncava para facilitar la extracción, y podemos lateralizar el niño en caso que el objeto esté expulsándose para evitar que broncoaspire o que se ensucie con las secreciones. En caso de emergencia cardiorrespiratoria, podemos aplicar el DEA. Se enciende, sacamos los parches, colocamos los parches según la imagen y le damos al botón iniciar. Hay que tener en cuenta las situaciones especiales: el vello torácico, rasurar al paciente; en caso de agua, retirar y secar al paciente; los desfibriladores y los marcapasos implantados que tenga el paciente, no colocarlo directamente en ellos; y los parches de medicamentos intradérmicos. Se recomienda retirar el parche, esos parches de medicamentos. Se enciende, se colocan los parches siguiendo la instrucción de la imagen, se analiza el ritmo, y los ritmos que son defibrilares son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Termina la descarga e iniciamos con masajes cardíacos y las ventilaciones como te he indicado. Primeros auxilios en caso de shock. Shock es un estado anormal del cuerpo y puede darse por muchas causas: hipovolémico por disminución del volumen, distributivo por una deshidratación o una mala perfusión sanguínea, cardiogénico cuando el corazón no funciona adecuadamente, anafiláctico cuando hay una respuesta inmunológica exagerada. Esto presenta unos signos y síntomas. Normalmente los principales signos y síntomas del shock encontramos la palidez, la disminución de la temperatura, la frecuencia cardíaca y el llenado capilar. En algunos casos puede presentarse aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la tensión arterial. Los primeros auxilios en casos que se presenta un shock son identificar las causas, tratar los síntomas y trasladar al centro médico más cercano. Síncope y hipotimia. El síncope
es una pérdida brusca y breve del estado de conciencia. La lipotimia es la sensación de mareo sin pérdida de la conciencia y de recuperación rápida. En síncope puede darse por factores cardíacos o no cardíacos, ya sea por arritmias, por infarto agudo miocardio, y no cardíacos como hipotensiones ortostáticas o convulsiones. En el caso de la lipotimia, los signos y síntomas, estos pacientes sienten al sentir un pitido, eso se llama tinnitus, y sentir la visión borrosa. Presentan debilidad muscular, sudoración que la diaforesis y palidez. En cualquiera de los dos casos, los primeros auxilios son los mismos. Se sugiere colocar al paciente en posición de cúbito supino, aflojar la ropa en una posición anti-shock. Si hay riesgo de broncoaspiración, se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo. Los primeros auxilios siendo con enfermedades, le hacemos un espacio a las emergencias comunes. Entre eso encontramos las convulsiones. La convulsión puede ser de dos tipos, tónicas o clónicas. En las tónicas, el paciente se coloca rígido. En las clónicas, el paciente comienza a brincar. Como lo vemos aquí, clónicas y tónicas. Normalmente estos pacientes tienen una sensación de oído tapado, malestar y cefalea. Los primeros auxilios son evitar que se golpee la cabeza, colocar de preferencia después de las convulsiones, si las convulsiones son crónicas, colocarlas en decúbito lateral izquierdo de preferencia, y para evitar que broncoaspire o se muerda la lengua. Si las convulsiones son tónicas, el paciente queda rígido, se puede colocar de una vez en decúbito lateral izquierdo. Dolor de oído. Normalmente los síntomas son inflamación, cefalea y mareo. ¿Cuáles son los primeros auxilios en este caso? Emplear la maniobra de Valsalva, que consiste en obstruir las fosas nasales y soplar. Eso produce que el oído se tape y ayuda a manejar el dolor en el caso de dolor de oído. Y masticar chicles se ha demostrado que también ayuda. Deshidratación. Si el paciente está consciente, una de las formas más fáciles de hidratarlo es con suelo casero. 1 litro de agua más 8 cucharadas de sal y una de azúcar. También recomiendo una pizca de bicarbonato. ¿Cuáles son las principales características de la deshidratación? Normalmente hay una presencia de sed y piel seca, palidez bucocutánea y fatiga. En los niños, uno de los síntomas de deshidratación son el llanto sin lágrimas. Otra de las enfermedades por dentro de emergencias comunes es las intoxicaciones, ya sea por alimentos, medicamentos o insecticidas, conocidos también como órganos fosforados. Aquí hay una presencia de una debilidad, dolor abdominal, náuseas y vómito, efectos gastrointestinales. ¿Qué se debe hacer? En caso digestiva, que la intoxicación sea digestiva, dar abundante agua y provocar el vómito, excepto en esas sustancias corrosivas y derivados del petróleo. En la respiración, la ventilación y favorece la respiración. Y en la cutánea, lavar con abundante agua, unos 20 minutos. En el caso de electrocución, hay una alteración del estado de conciencia, un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio y quemaduras. Esto aplica para electrocuciones caseras de 110 voltios. Esas electrocuciones que se dan con cables de 220, normalmente la persona al contacto muere. Y si va a intentar hacer los primeros auxilios, la área queda cargada eléctricamente. Entonces, una de las formas de comprobar si hay carga en el lugar es arrojar una vara o arrojar papel y pues, si está cargado, este se prende. Por lo cual solo hay que asegurar el área y esperar que el personal con el equipo adecuado, una vez que conecten la línea, haga el retiro, que lo más probable sea el cadáver. Hay una emergencia que se puede presentar que es relacionada con el parto. Puede ser dilataciones, contracción o expulsión.
En estos casos se debe trasladar a la madre y al bebé al centro de salud más cercano. Es el proceso de una dilatación, una contracción, una expulsión. Normalmente el parto es un proceso natural del cuerpo y hace parte de la mujer. Cuando las contracciones son de 60 segundos cada 10 minutos, este es un indicador que comienza el trabajo de parto. Cuando la contracción sigue durando entre 40 a 90 segundos, cada 2 minutos comienza la expulsión del recién nacido. Ese proceso de expulsión del recién nacido dura 5 minutos, no puede durar más de 10 minutos, porque estaríamos hablando ya de más de 5 minutos, podríamos estar hablando de sufrimiento fetal. Se mide 10 centímetros el cordón, algunos literatura dice que 7, y de entre esos de otros 7 centímetros se toman 3 desde la parte proximal, se sujeta y entre los 3 que cogí y los restantes del 7 se corta. Se sugiere que se deje más de 1 minuto, pero no más de 2 ni 3 minutos. Y no se recomienda cortar de una vez. Los primeros auxilios. Como el parto es un proceso natural, lo que es importante es contar con una solución antiséptica y toalla seca, cordón y tijera. Lo que vamos a hacer es recibir al niño, proporcionar calor y evitar que se presente una parada respiratoria. Y manejar la hemorragia en la madre colocándole toalla para disminuir el sangrado. Trasladar al centro de salud más cercano. En este proceso se le pide a la mamita que puje, es un proceso natural. En caso de picaduras se presentan unos síntomas. Los síntomas son enrojecimiento e inflamación. ¿Qué hay que hacer? Lavar, colocar hielo y en caso de compresa con bicarbonato, pues colocarle la compresa con bicarbonato. Los derivados del petróleo ayuda a bajar la inflamación. En las mordeduras puede ser por accidente ofídico, puede ser por gato o por perro. Normal la mordedura como tal no se sutura, pues cuando hay desgarros por estas mordeduras es que se sutura. Ahí la principal característica hay una pérdida de tejido. En caso de la mordedura de gato y perro, lavar con detergente y dejar por menos 30 minutos y lavar 3 veces. Y accidente ofídico es evitar movilizar el área afectada, lavar con abundante agua y pasar al centro médico más cercano para aplicar el suero. En enfermedades ambientales, la insolación. En la insolación tenemos golpe de calor, convulsión, hipotermia y mal de altura. La diferencia de la insolación al golpe del calor es que en la insolación hay un contacto directo del sol con la piel. En el golpe de calor no hay un contacto directo del sol con la piel, está el calor, por eso se habla de golpe de calor. Los síntomas son gastrointestinales, dolor de cabeza, mareo, vértigo, dolor abdominal. En este caso, la piel caliente, temperatura que puede llegar a los 39,0 grados centígrados y hay una alteración del estado de conciencia. Primeros auxilios: refrescar, bañar con agua del clima y llevarlo al centro de salud más cercano. En el caso del golpe de calor, hay diaforesis, efectos gastrointestinales, dolor de cabeza, náusea, vómito y algunas ocasiones dolor abdominal. Hay fiebre igual, temperatura mayor de 39,0 grados centígrados. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Transportar a un lugar fresco, bañar con agua al clima y tratar los síntomas del shock. Nos vamos al siguiente extremo, la congelación. Tenemos congelación e hipotermia. En la congelación hay un adormecimiento, hay presencia de ampollas y pérdida de la sensibilidad. ¿Qué se debe hacer? Identificar las complicaciones, retirar la ropa húmeda y trasladar al centro de salud. En la hipotermia hay una alteración hemodinámica y el estado de conciencia, hay una disminución de la frecuencia cardíaca y la respiración. Se trata el shock, se retira la ropa húmeda como en otro caso y se da calor. Seguimos con el mal de altura. El mal de altura se da por un cambio brusco en la altitud. Normalmente hay una alteración del estado de conciencia, dolor de cabeza, náusea, vómito, alguna vez dolor abdominal, hay una alteración hemodinámica, un aumento de la frecuencia cardíaca
y de la frecuencia respiratoria. El mejor manejo es descender. Si el cuerpo no tolera, mejor descender. Recuerda, tú puedes salvar una vida.